Aquí está, la RG300X, un homenaje a la Game Boy Micro con buena calidad y una excelente pantalla. Dentro de esta bonita caja encontramos a la RG300X. Muy bien protegida de golpes y, como ves, con una estética muy brillante. Dentro de la caja también nos viene un cable USB a USB-C para cargar la batería y un papel con las instrucciones en chino e inglés. La marca Anbernic ha creado una consola homenaje a la Game Boy Micro que salió en 2005. Se puede ver que es clavada en su diseño, pero no en su tamaño, ni en el número de botones, ni en su potencia. Ya veis cómo es el tamaño si la comparamos con otras Anbernic. Su peso es de 151 gramos. Es muy buen peso, ideal para no cansarte en pleno vicio, y me gusta mucho su estética, su buena calidad plástica, su brillo, aunque es de esos brillos sensibles que se manchan pronto, pero no deja de sorprenderme la elegancia de esta maquinita. Uno de sus detallazos son los botones Select y Start iluminados, al igual que los tenía la Game Boy Micro. Si os gusta esta RG300X, en la descripción de este vídeo os dejo enlace directo de compra. Ahora vemos en la parte frontal una cruceta, botones Select Start con iluminación y botones A, B, X, Y siguiendo la orientación original de la Game Boy Micro. También tenemos dos altavoces frontales estéreo que luego vamos a probar. Por la parte de arriba tenemos los gatillos L1, L2, R1, R2, un puerto USB OTG, un puerto mini HDMI para poder jugar en la televisión, luego lo voy a probar, y un puerto USB-C para la carga de la batería. Por la parte de abajo tenemos una conexión jack para auriculares, dos slots de tarjetas microSD, una para sistema operativo y otra para juegos, y el botón de reset. En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y en el lateral izquierdo está el control de volumen que va por pulsación. Es un diseño muy estilo retro, pero por dentro es mucho más potente que una Game Boy Micro, como es lógico. Y es que esta consola tiene una CPU JZ4770 Dual Core a 1 GHz, que es la misma que llevan las RG350 y las RG280, con sus 512 MB de RAM DDR2. Y además tiene dos slots para tarjetas microSD, una para sistema operativo y otra para juegos. Admite hasta 256 GB por tarjeta. Su pantalla es de 3 pulgadas IPS Oka con una buena resolución 640 x 480 y su batería es de 2500 mAh. Nos viene por defecto con el sistema operativo OpenDingux y con muchos juegos, pero además se podrá instalar un firmware mejorado que están elaborando para la familia de las 350 y de las 280. Ya sabéis que estas consolas tienen mucho apoyo por parte de la comunidad. Vamos a ver los gatillos. Llevo una semana probándola y he de decir que es de muy buen agarre esta máquina. No se te cansan las manos y los dedos llegan perfectamente a los gatillos. Sus gatillos son de pulsación, de buen tacto, no son duros y siguen el mismo estilo que los gatillos de la 350 y de la 351 de Anbernic. La cruceta tiene un tacto muy bueno, es de gomas conductoras y ahora mismo vamos a hacerle el test de Río. Como podéis ver, sale muy bien el movimiento especial, eso significa que las diagonales las hace sin problemas. Y ahora vamos con el test maníaco. También podéis comprobar cómo pulsando de manera directa sobre cada una de las diagonales las marca perfectamente. Otro detallazo de esta consola es que viene con vibración. Y el sonido que tiene, eso sí que es vibrante. Tiene dos altavoces estéreo y mucha potencia de sonido. Si lo pongo a tope, la consola casi vibra y lo mejor de todo, además de ser un sonido muy bueno y nítido, no distorsiona nada.
El sonido de esta máquina es una de las cosas que más me ha gustado junto con la pantalla. Su pantalla es de 3 pulgadas, pero se ve impresionante. Muy definida, se le nota la resolución de 640 x 480, se ve muy bien desde cualquier ángulo. La pantalla IPS Oka, que parece estar pegada al cristal templado que la protege. Es una pantalla de 60 Hz, sin fallos raros y con buena visibilidad en exteriores, para las partidillas de vacaciones. Podremos disfrutar de muchos juegos, de muchas consolas, ya que esta RG 300X tiene la misma potencia que la RG 350 y eso significa que jugaremos a 8 bits, Game Boy, NES, Master System, 16 bits, Mega Drive, Super NES, Neo Geo, arcades y llegaremos hasta PSX, aunque ya no pueda con los arcades de CPS3 y parte del catálogo de PSX por limitaciones del hardware. El HDMI es una conexión que puede resultar muy útil y además es muy sencilla. Con solo conectarlo ya lo puedes ver en tu televisión. No necesitas abrir ninguna aplicación. La imagen se ve bien, con píxeles, algo normal en las televisiones de hoy en día, pero se puede jugar sin ningún problema de retardo o de lag. Y es que Anbernic ha creado una consola que parece pensada para coleccionistas, con un diseño casi clavado al de Game Boy Micro. Unos acabados en brillo muy elegantes, una pantalla muy buena y muy nítida y unos potentes altavoces. Además, ya hemos visto que su cruceta es bastante buena y con su batería podremos jugar hasta 4 horas según el fabricante. Seguramente tendremos más noticias sobre esta consola y nuevos firmware que están por llegar. Y nos vemos en el próximo retro programa. ¡Hasta pronto!